Hola a todos, quería hacer este video para revisar todo el tema de las declaraciones anuales. Es un mes complicado porque hay personas que les va muy bien, hay personas que les va muy mal y quería revisar con ustedes por qué sale a pagar en la declaración anual. De ejemplo, voy a usar un caso real. Esta es una doctora a la que le apoyamos con su declaración anual. Ella no tiene consulta privada, tiene solamente nómina y lamentablemente pues, le sale muchísimo pagar en su declaración y vamos a ver por qué ir viendo como diferentes escenarios que ella me preguntaba. Ese es el escenario real, es el caso real. Ella tuvo 4 patrones, de los cuales el patrón uno le pagó 11,484 en el año y le retuvo 1,090 de ISR, que es el 9%. Recordemos que la retención del ISR va del 1,92 al 35% dependiendo de cuánto ganemos. Entre más ganemos, más es la retención, o sea, el porcentaje, y entre menos ganamos, el porcentaje es menor. Como cada patrón solamente tiene información por lo que ese patrón le paga, por lo mismo cada patrón retiene solamente por ese ingreso. Entonces el patrón uno pagó 11,484 y retuvo 1,090, que es lo que correspondía por ese ingreso. El patrón 2 le pagó 272,000 y retuvo 41,877, que es el 15%. El patrón 3 le pagó 445,000 y retuvo el 18, y el patrón 4 le pagó 399,000 y retuvo el 19. ¿Okay? De ahí tenemos la sumatoria de todo, ingreso total 1,129,166 pesos. Ingreso exento, en la tabla van a ver que dice 9,411, sin embargo, el tope en este caso es de 4,033, entonces solamente 4,033 se consideran exentos. Y tenemos un ingreso gravable, que es lo que paga el impuesto, de 1,125,133. De ahí, ¿cómo se ve en su cuenta bancaria? Ella tuvo 1,129,166 de ingreso total, ¿sí? De los cuales de ese dinero le retuvieron 201,000. Es decir, en la suma de todas las retenciones son 201 y por lo tanto le depositaron, o sea, dinero que ya entró en cuenta bancaria fue 928,134. Ahora, ¿cómo se ve su declaración anual? Ella tiene ingreso acumulable, que es el ingreso gravable, o sea, el ingreso por el que pagamos impuestos, de 1,125,000. A ese ingreso le restamos las deducciones personales. Recordemos que estas deducciones personales son gastos en salud, gastos funerarios, seguro de gastos médicos, intereses hipotecarios, transportación escolar obligatoria, planes para el retiro y por ahí una que otra que se me está yendo. A rato hago un video tocando ese tema, pero estas deducciones personales se restan en este momento. Ingreso acumulable menos deducciones personales igual base gravable de 1,104,000. ¿Sí? Ya final, este es el número por el que va a pagar impuestos. Y a ese 1,104,000 pesos le corresponden 276,000 de impuestos. Pero aquí tenemos el problema. Le retuvieron solamente 201,032 pesos. Es decir, tenemos una diferencia de 75,000. ¿Por qué sucede esto? Fíjense el porcentaje que está aquí, dice 25%. Ese es el porcentaje, la tasa efectiva que le corresponde pagar por su 1,100,000 de ingresos, el 25%. Pero le retuvieron entre el 9 y el 19%, es decir, le retuvieron de menos. ¿Por qué? Porque el patrón 3 que le retuvo el 18, pues este patrón no sabe que existen los otros ingresos, ¿no? Que los otros ingresos pues suman 683,000, o sea, no es una cantidad no despreciable. Entonces, como él no sabe que existen los otros 683,000, pues él dice por 445 yo retengo el 18% y se acabó. Hasta ahí llega mi responsabilidad, ¿no? Llega la declaración anual y resulta que se suma todo y pues no te correspondía un 9, un 15, un 18, un 19, te correspondía un 25. Y como te retuvieron de menos, pues ahora te va a salir a pagar. El resultado final es que ella tuvo depositado 928,000, pero le va a salir a pagar en el anual 75,697 y le quedan 852,437 netos. ¿Okay? Este ya es el dinero que es para ella. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en lugar de tener 4 patrones hubiera tenido solamente un patrón? Este es el escenario 1. Todo el ingreso con un solo patrón. El ingreso anual hubiera sido el mismo, 1,129,166. El ingreso exento hubiera sido 4,033 y las retenciones de ISR hubieran sido 283,185. Es decir, el 25%.
¿Por qué hubiera retenido más? Porque el patrón sabe cuánto le está pagando. En el otro caso retenían menos del 25 porque no sabían los otros ingresos. En este caso, como un solo patrón le paga el 1.100.000, pues el patrón va a retener en base a 1.100.000, que como ya vimos, le corresponde el 25. Entonces tenemos el ingreso total exento gravable exactamente igual que el escenario pasado. Un ingreso total igual, 1.129.000, menos las retenciones, le toca 845.981 depositados. Es decir, le depositaron 82.000 pesos menos en su cuenta bancaria. ¿Okay? Luego llega la declaración anual. Tenemos los mismos escenarios, ingreso acumulable, deducciones personales de 20.000, base gravable de 1.104.000 y un ISR causado del 25% de 276.729, exactamente el mismo que la vez pasada, pero la principal diferencia es que le retuvieron más. Es decir, le retuvieron en lugar de 201, 283, lo que se traduce en un saldo a favor de 6.400 pesos. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado final? Depositado 845.000, o sea, el ingreso total menos la retención de ISR, 845.981. Esto entró a su cuenta. ¿Okay? Luego, en la declaración anual sale un saldo a favor que pide devolución, que son 6.456, y el neto queda 852.437. Es decir, exactamente lo mismo que el escenario pasado. Al final cuadra, al final realmente todo cuadra, o sea, va a terminar en lo mismo, 1.104.957 de base gravable, va a pagar 276.000 pesos, sea de un patrón o de muchos patrones, va a pagar el mismo impuesto. La única diferencia es que en el caso real le retuvieron de menos, eso significa que le depositaron más y luego en la declaración anual se lo cobran. En el escenario 1, donde un solo patrón pagó todo, le retuvo de más, luego le devuelven un poquito en la declaración anual y al final termina cuadrando en lo mismo. Realmente, aunque la cantidad es la misma, este escenario es mejor porque cuando te depositan de más, tendemos a gastar ese dinero. Entonces, que te digan que tienes que pagar 75.000 pesos en la anual, pues está bastante gacho, ¿no? Mejor que te salgan 6.000 pesos a favor y que te retengan de más mensualmente. Lamentablemente no depende de nosotros, es simplemente por la manera en la que se calculan los impuestos, es algo que no podemos cambiar realmente. Ahora, me hacía muchas preguntas esta doctora, donde hice yo diferentes escenarios. Vamos a ver el otro escenario. ¿Qué hubiera pasado si hubiera gastado más en deducciones personales? ¿Okay? Volvemos al escenario del caso real donde tenemos los 4 patrones, con la única diferencia que en lugar de tener 20.000 de deducciones personales, tenemos 120.000. Es decir, gastamos 100.000 pesos adicionales. ¿Qué hubiera pasado en ese caso? Nos hubiera salido a pagar 43.000 pesos. Es decir, gastamos 100.000 pesos adicionales, nos ahorramos 32.000 en el pago de impuestos. Este número de 32.000 puede ir de 0 a 35.000. Ese es el tope, o sea, del 0 al 35%. ¿Bien? 0, 35%, 35% es el tope de lo que te vas a poder ahorrar. Entonces, realmente tienes que gastar mucho para dejar esos 75.000 que le salieron a pagar en ceros. De hecho, hice la cuenta y ese es el escenario número 3. Aumentaron las deducciones personales para que no salga a pagar nada, para los 75.000 que sean ceros. En este caso tuvimos que aumentar las deducciones personales 245.000 pesos, lo cual es muy complicado y de hecho poco factible por los mismos topes que tenemos de las deducciones, pero este es un escenario hipotético, entonces aquí yo hice el cálculo y resulta que teníamos que aumentar 245.000 pesos las deducciones personales para ahorrarnos los 75.000. Aquí no quedó exactamente en ceros, de hecho quedó con 411 pesos a favor. Entonces, por estos 245.000, nos estamos ahorrando 76.108 pesos. ¿Okay? Y ese es el escenario número 3. La otra pregunta que me hacía es, bueno, y mi seguro de responsabilidad civil, los pagos del coche, restaurantes, todo eso que otras personas pueden deducir, ¿qué pasa si yo pido factura? Esas deducciones son deducciones que entran en la consulta privada. ¿Okay? En la parte de sueldos y salarios no entran. En la parte de sueldos y salarios solamente entran las deducciones personales. Entonces, ella decía, bueno, ¿y si me doy de alta como consulta privada para poder meter esos gastos? Hice un escenario también. En la consulta privada, en la declaración anual, las pérdidas de la consulta privada no se restan del resto de los ingresos. ¿Okay?
Aquí tenemos en este escenario que el contribuyente tuvo consulta privada con pérdidas. En la parte de los patrones se quedó exactamente igual, con la diferencia que se dio de alta en la consulta privada, en el régimen de actividad empresarial y profesional. No tuvo ingresos porque realmente no tiene consulta privada, pero facturó 96,000 de gastos, 8,000 pesos al mes. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado en este escenario? El ingreso acumulable de sueldos y salarios hubiera sido el mismo. El ingreso acumulable de consulta es cero. ¿Por qué cero? Porque las pérdidas no cuentan. Significa que si tú tienes aquí menos 500,000, sigue siendo cero. O si tú tienes menos 1,000, sigue siendo cero. ¿Okay? Porque cualquier número negativo no cuenta. Simplemente es cero al momento de acumular los ingresos. Y el resultado final es lo mismo. ¿Okay? No hubiera afectado en lo absoluto el cálculo. 75,697 a pagar. Para nada hubiera afectado. Por último, el escenario número 5. Pasamos uno de los patrones al régimen de actividad empresarial y profesional. Es decir, en lugar de que me paguen por asimilados a salarios, en este caso, yo les voy a emitir una factura cada mes o cada quincena que ellos me van a depositar. Van a pagar por honorarios, pero con factura. ¿Okay? En ese escenario, el ingreso que había pagado el patrón 3, en lugar de estar en sueldos y salarios, lo pasamos al ingreso de consulta privada, 445,631, es el mismo ingreso. Pero tenemos aquí los gastos que les había mencionado de 8,000 pesos al mes, entonces tenemos 96,000 de gastos y una utilidad, es decir, diferencia entre ingreso y gasto de 349,000 pesos. ¿Sí? ¿Cómo se hubiera visto? Ingreso total es el mismo ingreso, 1,129,166. ISR retenido de sueldos y salarios, 120. Pagos provisionales, ¿qué es el pago provisional? Él es lo que hubiera pagado mensualmente de su consulta privada, 57,944. Tenemos el ingreso acumulable de sueldos y salarios de 680. Esto 950 lo que depositaron, ¿no? Entonces tenemos un ingreso total de 1,129,000 menos la retención de sueldos y salarios, menos el pago provisional, que fue lo que pagamos mensualmente por la consulta privada, y nos quedaron 950,000 en la cuenta. Luego, en la declaración anual, tenemos el ingreso de sueldos y salarios, los 680,000. Tenemos el ingreso acumulable de la consulta, que ya no son los 445, porque solamente se acumula la utilidad. Aquí sí nos ayudaron estos 96,000 de gastos. Entonces, en lugar de acumular 445,000, acumulamos solamente 349,000. Tenemos las mismas deducciones personales y una base gravable de 1,010,000. ¿Sí? En el caso real, la base gravable era 1,104,000, aquí es 1,010,000. Tenemos un ISR causado de 246,000, en el caso real era 276,000, o sea, 30,000 pesos menos, y nos hubiera salido a pagar 68,000 pesos en la anual. Y al final hubieran entrado 950,000 pesos en la cuenta, menos el pago del anual, nos hubiéramos quedado con 882,000. Es decir, en este escenario, sí nos quedamos con 32,000 pesos adicionales por pasar un patrón que actualmente es asimilados a salarios a una modalidad, vamos a decirle, en el régimen de actividad empresarial y profesional en el que tú le estás emitiendo una factura y de esa manera los gastos que tú tienes cada mes relacionados a esa actividad los podemos hacer deducibles. ¿Se puede hacer eso siempre? No. La mayoría de las veces no tenemos opción de cómo nos pagan, ¿no? O sea, nos dicen te voy a pagar por salarios y es salarios porque esa es la naturaleza de la relación laboral, ¿no? O va a ser asimilados a salarios y va a ser por honorarios asimilados porque así están las políticas de la empresa. La mayoría de las veces no podemos escoger cómo nos van a pagar, pero si te dan la opción de escoger cómo van a pagar, definitivamente pasar uno de los patrones acá te ayuda a quedarte con un poquito más de dinero. Ahora, en este caso estamos pasando un asimilados a salarios. ¿Qué es un asimilados a salarios? Es, resumidas cuentas, como una nómina, pero no tienes prestaciones, no tienes IMSS, no tienes nada. ¿Sí? Entonces, en cuestión de prestaciones, Infonavit, Afores y demás, pues quedamos igual, porque de todas maneras no lo tenías. Si tú me dijeras, oye Daniel, voy a pasar uno de mis patrones que sí me da IMSS, sí me da Infonavit, sí aporta a mi Afore, lo voy a pasar a consulta privada donde voy a perder todas esas prestaciones, es de pensarse, ¿ok? Perder esas prestaciones por ahorrarte 32,000 pesos de impuestos
que ponerlo sobre la balanza, hay que ver qué conviene más, entonces es algo que requiere cabeza, hay que echarle números, hay que ver, ¿no? O sea, pensarle, comparar las diferentes opciones, porque no es tan sencillo el simplemente hacer el cambio y ya. O sea, realmente el hecho de tener una relación laboral con las prestaciones y beneficios que conlleva, pues tiene su valor. Entonces, estos son los escenarios. Como les comentaba, escenario uno, el caso real, tuvo 4 patrones, pagó 75,000 pesos, pero se quedó con 852,000 en la cuenta. Escenario uno, tuvo un solo patrón, le retuvieron de más, le quedó saldo a favor en la anual, pero se quedó con los mismos 852,000 en la cuenta. El escenario número 2, aumentaron las deducciones personales 100,000 para ahorrarnos 32,000 pesos, es decir, hay que ver qué tipo de deducción personal es, porque gastar por nomás deducir muchas veces no conviene. Escenario 3, tuvimos que gastar 245,000 pesos adicionales para que no nos saliera a pagar en la declaración anual, lo cual no es realista. Escenario 4, se dio de alta en el régimen de actividad empresarial y profesional para poder meter los gastos de consulta privada, pero realmente no tuvo ingresos de la consulta privada, por lo tanto quedamos exactamente igual con los 852,000 en cuenta. Y el escenario 5, donde pasamos uno de los patrones de asimilados a salarios a honorarios con recibo o con factura, y de esa manera pudimos aprovechar las deducciones mensuales y nos pudimos ahorrar 32,290 pesos de impuestos. El tema de las anuales es complicado, o sea, el cálculo realmente es complicado, hay muchos factores que modifican este tema. Uno de los más comunes es que los patrones tienden a corregir recibos de nómina después de que cerró el año, entonces puedes hacer estimados en el año en curso, luego llega el cierre del año, corrigen la nómina y te mueve todo. Otro de los factores es que muchas deducciones personales, como los intereses reales, intereses hipotecarios reales pagados, no aparecen o no tenemos el cálculo real mensualmente hasta que cierra el año y el banco emite la constancia. Y en el caso de las aportaciones a la FORE también lo vemos nosotros reflejado hasta que emiten la constancia después de que cierra el año. Entre eso y muchas cosas más, el estar haciendo estimados de la declaración anual es complicado por los cálculos que conlleva. Afortunadamente, este año ya lo implementamos para los que son clientes de ADMI. Mensualmente les enviamos un reporte y en la parte final de ese reporte vienen estimados de tu declaración anual. Son estimados, eso significa que seguramente se van a mover por correcciones de recibos de nómina, por los intereses hipotecarios, por las aportaciones a la FORE, etcétera, etcétera. Pero de perdido ya se podrán dar una idea de cómo pinta la declaración anual antes de que cierre el año, y si ustedes ven que va a salir mucho a pagar, pues realmente es complicado de llevar los ceros, pero se pueden aprovechar algunas deducciones personales, o lo más común, en el caso de que el ingreso venga de sueldos y salarios, lo único que queda es prepararnos para el golpe que sabemos que va a venir. Eso sería todo de momento. Cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios. Tenemos el grupo de Facebook de Administración para la Salud, donde también se pueden unir y pueden ahí dejarnos sus dudas, y además en ese grupo publicamos mucha información valiosa para profesionales de la salud respecto a temas de contabilidad, nómina, marketing, entre otras cosas. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video y próximamente estaré subiendo más. Que tengan buen día.